está aquí conmigo mi muy querido Óscar Valderas, periodista especializado en temas del crimen organizado, seguridad. ¿Cómo estás, Óscar? Jefa, muy bien, ya gracias, llevamos un buen rato día. aquí cotorreando. Ya llevamos un ratito. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿Y bien. tu hermano mayor cómo está? Ah, Es que bien. véanlo cómo se ve. Estás increíble, Óscar, increíble. Es la ventaja de perder de peso, es que uno también va perdiendo años en el camino, ¿verdad? Claro, por supuesto. Oye, Óscar, pues, a ver, unos primeros apuntes. Muy revelador lo que pasó ayer con Harfuch en el Senado, ¿no? La verdad, pues como rockstar. La verdad, Sí. o sea, es un rockstar. El apunte que haces de eso, ¿cuánto tiempo tarda en poder salir? Porque la gente le pedía fotos. 11 minutos. Y decimos la gente, estamos diciendo los senadores de la República. Te habla del rockstar que es Omar García Harfuch, que además vive en una especie de esquizofrenia política. Porque cuando uno observa las encuestas sobre el desempeño de la administración federal, en todos los rubros, o en la mayoría, sale aprobada la presidenta Claudia Sheinbaum. Empleo, programas sociales, infraestructura, incluso en temas muy espinosos como salud, donde a pesar de que hay un desabasto de medicinas, está bien calificada. Pero el rubro en el que sigue reprobada la administración es seguridad. Pero por otro lado, el secretario de Estado que tiene las mejores calificaciones es el de seguridad, que es Omar García Harfuch. Sí, fíjate. Entonces, en esa esquizofrenia política me parece que vive y además ha logrado construir esta imagen en la cual ni siquiera los opositores más duros se atreven a meterse con él, a hacerle una crítica feroz, porque saben que de él depende que la seguridad o los planes de seguridad lleguen a esos gobernadores de oposición. A los estados. A los estados, claro. ¿No? Y además hemos visto cómo los propios gobernadores son bastante harfuistas, ¿no? Sí, claro. El de Coahuila, que es del PRI, Manuel Jiménez, es un tipo que cuando va a Harfuch para allá, bueno, es tratado como casi como jefe de Estado, no como secretario de Estado. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los gobiernos del PAN estatales y con los de Movimiento Ciudadano. Es un hombre que ha sabido cultivar, me parece, la paz en un contexto de guerra, lo cual no es poco. No es poco. Ahora, también hay un reconocimiento, me parece, y por eso también este reconocimiento de que hay un cambio de estrategia en términos de seguridad, ¿no? Sí, las cifras que ayer Omar García Harfuch, el secretario, fue a dar al Senado, te hablan de un cambio en el enfoque. Lo que antes decíamos que era abrazos, no balazos, hoy ya se traduce en lo que la Administración Federal acuña como la estrategia de cero impunidad, que te dice que bajaron los delitos del fuero común, pero principalmente el secuestro y el homicidio. Seguimos peleando con la extorsión, nos genera todavía un problema. La mejor muestra es el lamentable asesinato de Bernardo Bravo, este líder limonero en Michoacán, en Apatzingán, Tierra Caliente. Pero los indicadores que presume Omar García Harfuch es la estrategia está funcionando porque los máximos puntos que tenemos para medir si estamos haciendo el trabajo adecuado están diciéndonos que vamos bien. Homicidio cae, secuestro también cae y hay decomisos históricos de drogas, principalmente fentanilo, drogas sintéticas, que era algo que el gobierno de Estados Unidos quería ver ya en papel, ¿no? Y creo que eso, por un lado, nos tiene que dar o nos da una buena noticia como país. Digamos que eso es lo bueno. Lo malo es evidentemente que el secuestro ha ido mutando cada vez más a una realidad mucho más violenta. Si bien este crimen ha bajado en términos de incidencia, crece en violencia para las personas que lamentablemente caen en manos de los secuestradores, y la extorsión presencial sigue siendo el gran freno de mano de este país. Y yo recordaba, jefa, que cuando Claudia Sheinbaum se convierte en la virtual ganadora de la elección, esperando su constancia presidenta electa para luego volverse presidenta constitucional, al día siguiente que gana la elección a Xochitl Gálvez, reúne su equipo de trabajo y le dice a Omar García Harfuch que bueno, pues ya él ya está perfilado para convertirse en el secretario de Seguridad Pública, nomás tiene que pasar el trámite de volverse senador y dejar a su suplente, y le encarga que empiece a diseñar un plan de trabajo para los primeros 100 días de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Y el secretario Omar García Harfuch empieza a trabajar y se fija 3 grandes indicadores para esos 100 días. En un documento que se nos filtra a la prensa, especialmente a quienes nos gusta mucho el tema de crimen organizado. Estos 3 indicadores eran, por un lado,
abatir el número de homicidios dolosos en los 20 municipios más peligrosos del país. Segundo, era pacificar la frontera sur, especialmente Chiapas, que se convertía ya en un problema gravísimo y que además es una petición del gobierno de Estados Unidos. Frenar también la migración indocumentada. Y el tercero era frenar la extorsión presencial a limoneros en Michoacán. Porque si esa estrategia funcionaba, era un modelo que se iba a poder llevar a otros lugares donde la extorsión está desatada. Y Omar García Harfuch está trabajando en ese plan. Como un piloto, digamos. Exacto. Era, si nos resulta en Tierra Caliente, que es complejísimo, nos puede resultar en cualquier lado. Y cuando Omar García Harfuch le entrega a la presidenta entonces electa, Claudia Sheinbaum, aquí está lo que vamos a hacer en los primeros 100 días, se le desbarata la estrategia, porque es cuando secuestran al Mayo y le entregan a Estados Unidos. Exacto. Y Sinaloa, que no era un foco de preocupación, de seguridad, se convierte en este incendio terrible y entonces hay que mover la mirada a Culiacán y a todo lo que pasa porque está la guerra entre Chapitos y Mayos y eso hace que ese plan que era muy ambicioso y que era muy interesante quede un poco en segundo plano, ¿no? Digamos que, pues, ¿qué atiendes cuando se te está...? Lo urgente. Y dejas atrás lo importante. Claro, ¿no? claro. Porque en materia de seguridad nomás hay dos cosas, lo urgente y lo importante. Y entonces... O lo muy urgente y lo muy urgente. Sí, ándale. Y creo que eso ha sido parte, digamos, de lo malo, lo que en la comparecencia hemos visto que está fallando, que queda pendiente. La extorsión presencial sigue siendo un problema gravísimo, que además va muy ligado a algo que sí se puede resolver en este momento muy sencillo, que es una estrategia nacional contra el robo de vehículos y motocicletas. Porque no hay ningún criminal que haga extorsión o que haga homicidio o que haga secuestro en su propio vehículo. Claro. No, siempre, para poder operar esos tres tipos de delitos que son los que más lastiman a la gente, necesitan siempre un vehículo robado o una motocicleta robada. Pero eso suena como fácil, ¿no? Exacto, tendría que ser bastante sencillo, porque además los ciudadanos en México, a pesar de que... Sí reportamos el robo de nuestros vehículos. En México tenemos dos grandes delitos que sí podemos ubicar con muy poca cifra negra. El homicidio doloso, porque necesitas cobrar la pensión, porque necesitas el acta de defunción, porque te lo pide la funeraria para poder llevar a cabo los entierros. Y luego el robo de tu vehículo, porque lo necesitas para cobrar el seguro o para decirle a la autoridad, fíjate, después de las 2 de la tarde del jueves, este cochecito ya no es mío. Ya no es mío. Lo que haga alguien con esto no es mi responsabilidad. Entonces, para frenar estos grandes delitos que están en la, digamos, en la columna de pendientes de Omar García Harfuch, que todavía no nos puede decir, ya encontramos la fórmula, hay pasos anteriores que son relativamente fáciles. Se antojan como fáciles. Sí, porque puedes poner arcos detectores, puedes poner lectores de placas. Hay mucha tecnología ya que no es necesariamente muy cara para la inteligencia artificial. Exacto. Fíjate, en Torreón tienen unos arcos detectores donde aunque lleven una especie como plástico para ocultar las placas, o esté lloviendo, o haya neblina, detecta inmediatamente la placa y la corre de manera automática para avisar si tiene algún tipo de reporte de robo. Eso ha ayudado mucho a reducir justamente las extorsiones presenciales en lugares como Torreón, donde en 2010 había una matazón entre chapitos y zetas por el control de la laguna. Entonces creo que hay estrategias que el gobierno federal conoce, que le está costando trabajo implementar y que no ha llegado a los resultados deseados, pero que al menos ya hay un diagnóstico de si le invertimos por acá, si le pegamos al tema del robo de vehículo y garantizamos que cada vez las motocicletas se roben menos, logramos tirar este tipo de delitos como la extorsión presencial. Pero por el momento todavía no estamos ahí. Y ese me parece que es, digamos, la parte de lo feo o lo malo de la comparecencia. Ahora, me parece que hay otra cosa, Oscar, pero dinos tú. Es la exigencia número 1 de la ciudadanía. ¿Sí? Es el pendiente número 1 que tiene el gobierno, ¿no? Sí. Y le reducen el presupuesto a seguridad. Sí, claro. O sea, es otra vez medio esquizofrénico el asunto, ¿no? Claro, porque el tema de seguridad se tiene que repartir entre muchas instituciones. Claro, una parte se la va a llevar el Ejército, que tiene hoy como una comandancia más la Guardia Nacional. Tienes, por ejemplo, que darle mucho presupuesto a la Marina, que es tu cuerpo de élite para crear las operaciones más grandes. Y luego la Secretaría de Seguridad, que dirige Omar García Harfuch, se queda con inteligencia, pero no tiene un mando directo. Digamos que no hay un mando policíaco que pueda tener bajo la tutela Omar García Harfuch. Y eso siempre complica la parte. Pero el tema de seguridad
el tema de presupuesto, por supuesto que es relevante. Y ahí te habla un poco de las prioridades. Creo que este gobierno continúa con la idea de que los programas sociales de transferencia de dinero va a tener un impacto importante en la seguridad. Y esta es una teoría que muchos hemos dicho que puede estar equivocada. Sí. Sobre todo porque hay muchas personas que siguen pensando que la causa del delito es la pobreza. Y muchos decimos, en realidad, es el sentido de pertenencia. Si tú y yo nos vamos ahorita a Tepito y buscamos quién se quiera hacer sicario porque le falta dinero para comer, te aseguro que no encontramos a nadie. En Tepito nadie se muere de hambre como nadie se muere de hambre en Santa Chila, Guadalajara, ni en la INDEP en Monterrey, ni en otras colonias típicamente asociadas al crimen. No hay pobreza alimentaria. En Tepito, si tú tienes hambre, la vecina te va a dar un taquito de frijoles, te va a dar una torta de tamal y ya la libraste. No te vas a morir de hambre. Pero si tú y yo vamos ahorita a Tepito y buscamos quién quiere ser sicario para quedarse con un iPhone, para ganarse una itálica, para tener unos tenis Jordan, te sobran manos que digan yo quiero ser ese sicario. Pero entonces el diagnóstico está mal de entrada. Creo que está mal de entrada porque muchas de las personas que hoy ingresan al crimen organizado ya no lo hacen por los motivos que hizo el Chapo Guzmán en los años 60, cuando era un hombre pobre en Badiraguato y no tenía ninguna manera de salir adelante más que el opio y la marihuana. Hoy la mayoría de los delincuentes o quienes dirigen las estructuras criminales en México son, por ejemplo, narcojuniors o criminales de tercera generación que nacieron ya en cuna de oro. Sí, los propios chapitos. Pues los chapitos. Nomás por empezar por ellos, que nacieron millonarios y que perfectamente pudieron dedicarse a otra cosa con la educación en escuelas privadas que obtuvieron y el propio Ovidio. Y en el extranjero incluso, ¿no? Claro, y en el extranjero. El propio Ovidio estudiaba en uno de los mejores colegios privados al sur de la Ciudad de México y había sido enviado justamente a la capital por órdenes del Chapo Guzmán para que no continuara con el negocio familiar y no cayera preso, que es justo la situación en la que está. Sí. Pero de repente, este sentido de pertenencia, de quiero ser parte, de quiero ser reconocido, quiero el respeto de la comunidad, ser temido, ser admirado, es lo que hace que muchos se integren al crimen organizado. Y se sigue pensando que si damos transferencias de dinero y si les damos becas, que funcionan muy bien, pero no del todo, o no explica del todo el fenómeno, vamos a acabar con la criminalidad. Y me parece que entonces, si uno observa eso, dice, es que darle más presupuesto al programa social y quitárselo al tema de seguridad, cuando lo que vemos es que necesitamos cada vez más una fuerza importante que pelee con el crimen organizado más violento, creo que puede desajustar una estrategia que empieza a caminar hacia los lugares correctos, pero que hace falta profundizar. Y luego está el tema de las desapariciones, ¿no, Oscar? Porque sí, reducen los homicidios, pero aumentan las desapariciones, ¿no? Sí. Y eso es un poco que también el crimen organizado pues ya se dio cuenta que pues si no hay sin cuerpo no hay delito, ¿no? Sí, claro. Entonces desaparecen a la gente. A mí me parece que el ejemplo más dramático que tenemos en este momento está en la zona de la Jusco, en la propia Ciudad de México, donde un gran número de colectivas de madres y padres desaparecidos que no existían hace 5 años en la Ciudad de México, que los habíamos visto en el norte del país, en Coahuila, en Nuevo León, en Sonora, empiezan a aprender de las experiencias dolorosísimas de estas madres y replican en la alcaldía Tlalpan, donde gobernó la presidenta Claudia Sheinbaum, empiezan ahí a clavar las varas, a buscar los cuerpos. Tú sabes cómo buscan los cuerpos, pero van caminando y donde encuentran un poquito de tierra removida, de tierra fresca, entonces las madres y los padres meten unas varillas tan profundo como puedan y después las huelen. Y si huele a muerto es que es momento de empezar a cavar. Este es un procedimiento que los propios forenses han dicho es terrible para la salud de las madres y padres, porque imagínate lo que es oler esta descomposición del cuerpo que es química y que es tremendamente contaminante. Pero cuando eres una madre buscando a tu hijo, es lo último que te importa. Claro. Vas a oler lo que tengas que oler con tal de escarbar a ver si están los huesos de tu hijo. Pero todo este aprendizaje que hicieron las madres y padres de la Ciudad de México, hoy lo aplican en la Jusco y te dicen, a ver, en una de esas, la razón por la que va a la Ciudad de México también está reportando menos homicidios, es porque nosotros estamos encontrando más cuerpos tirados. Y el Ajusco me parece que es el gran experimento criminal que está en la Ciudad de México.
Porque el Ajusco... ¿Qué pasa en el Ajusco? Fíjate, cuando... La geografía lo permite, ¿no? Son más de 900 hectáreas de un parque nacional que está muy poco supervisado, donde están un gran fragmento en la Ciudad de México, otro en Morelos, otro en el Estado de México, una fuerza policial que es absolutamente insuficiente para un terreno de ese tamaño. Tienes además zonas donde están a más de 3.800 nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. Entonces, si alguien está en lo alto, puede observar que desde abajo ya viene el operativo, entonces da tiempo perfecto para avisar. Para escapar. Tienes unas copas de los árboles frondosísimas que impiden que si los helicópteros de la policía quieren hacer un sobrevuelo, puedan observar que abajo hay bodegas de armas, casas de seguridad, casas donde se guarda droga. Pero tienes además un fenómeno muy interesante, que el crimen organizado entendió que esa zona es especialmente abandonada y les permite ahí poderse concentrar. Tú te acordarás de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. La Barbie, claro. Era el pistolero preferido de los Beltrán Leiva. Y cuando él quiere formar la Unión Tepito, cita a los grandes liderazgos criminales de la Ciudad de México en una hacienda en el Ajusco. Y se aprovecha justo de que el Ajusco no está vigilado, que es un parque nacional hermoso, pero bastante abandonado, y allí es donde frente a familias como los Camarillo les dice, oigan, no hagamos un sindicato de mafiosos chilangos y que en el nombre vaya la intención de que vamos a estar en un frente común, nos vamos a llamar La Unión. Pero desde entonces, jefa, sabemos que el Ajusco es un lugar donde la criminalidad acude, donde hoy hay talamontes que tienen armas y que disparan a los policías, hay secuestradores, hay narcomenudistas, hay laboratorios clandestinos de droga sintética, hay extorsiones, evidentemente. Y ahora sabemos que también es lamentablemente un tiradero de cuerpos, porque las autoridades muchas veces no conocen dónde empieza y dónde acaba un estado u otro en el Parque Nacional del Ajusco. Y esto es lo que han dicho las madres. Hoy el Ajusco se vuelve el gran dolor de la Ciudad de México, el epicentro de la desgracia, de la desaparición. Y en una de esas, lo que estamos encontrando es la razón de las cifras alegres. Puede ser que haya una relación entre la baja de homicidios y el subidón de desapariciones. Y esta misma preocupación es la que se ha planteado en el resto del país. ¿Qué tal si cuando celebramos que han bajado los homicidios, empezamos a estudiar también cómo se están comportando las desapariciones forzadas? Porque desde hace mucho tiempo, pues los grupos criminales han utilizado las desapariciones como una manera, primero, de hacer pedagogía del terror. Abandonan un cuerpo con un mensaje para que todo el mundo lo lea. Pero cada vez nos hemos dado cuenta de que esconden los cuerpos con mayor frecuencia, porque además ya han aprendido las técnicas del horror, ya han perfeccionado lo que en su momento hizo el pozolero, Teodoro Cimentel, que era que en sosa cáustica deshacía un cuerpo y le tomaba 3, 4 días de hacerlo. Hoy los grupos criminales deshacen un cuerpo en crematorios clandestinos. Teocaltiche, Jalisco, por ejemplo, donde hay una zona de ladrilleras, ha sido utilizado como crematorio clandestino, donde meten 20 cuerpos a una sola ladrillera y los reducen a cenizas, o, lo voy a decir con todo el cuidado posible, hacen ladrillos de huesos humanos. Y esto es lo que pasa en Teocaltiche. Entonces, claro, hay que tomar también con mucha precaución estas cifras que daba Omar García Harfuch. Yo creo que el secretario está haciendo un buen trabajo. Sí. Creo que va en la dirección correcta, pero también hay que ponerle matices a estas cifras muy optimistas. Sí, claro. Porque cuando algo es demasiado bueno, jefa, probablemente no sea cierto, ¿no? Hay que encontrarle tan matices. Rápido en todo caso, ¿no? Porque apenas va un año de la administración, con todos los problemas que han habido. Ahora, me parece también que habla bien de él el reconocimiento de que todavía hay mucho por hacer. Claro, ¿no? Sí. Creo que a la hora de que él dice, no, la tarea no está terminada, sí, ¿no? Claro. Estamos apenas empezando a trabajar, reconoce lo obvio, que hay zonas donde el Estado no ha podido recuperar la gobernanza del todo. Y ahí me parece que hay ejemplos clarísimos. El que me parece más claro es el de Sinaloa, donde a pesar de que tú tienes un gobernador que es del mismo partido de la presidenta, no logra pacificarse. Hemos visto la intensidad con la cual ha trabajado el gobierno federal en Sinaloa y el conflicto no ha bajado.
cómo se les decomisan drogas, les detienen gente importante, caen capitanes de los Chapitos, de la Malliza, y pareciera que Culiacán sigue exactamente igual que hace un año, cuando empezó la guerra el 9 de septiembre. Salieron hoy las estadísticas del INEGI. Las ciudades más inseguras aparece como número 1 Culiacán. Culiacán. Y nadie podría decir, Omar García Harfuch no ha puesto atención a Culiacán. De hecho, probablemente es la ciudad a la que más ha ido en el último año. Le han invertido una gran cantidad de recursos. Pero entonces te habla de que los recursos que tiene la criminalidad organizada en México parece que son mucho mayores a las que tiene el propio Estado mexicano. Y ese reconocimiento me parece que es importante hacerlo, porque si no, no vamos a entender qué está pasando. Hoy las cifras del INEGI, además, cuando uno observa en el mapa y ve cuáles son las ciudades donde creció la percepción de miedo a ser víctima del delito, la gran mayoría de esas ciudades donde hubo un crecimiento respecto al último trimestre superior al 10%, que están en el noroeste. Entonces, la guerra en Sinaloa no solamente está pasando en Sinaloa, claro, se está expandiendo a muchos otros lugares. Y cuando el secretario Omar García Harfuch dice, no hemos terminado la tarea, se refiere a un trabajo que no va a acabarse ni siquiera en ese sexenio. Yo creo que todavía nos faltan unos 15 años más de pesadilla. Ahora, yo siempre recuerdo estas palabras que tú me has dicho aquí y que has compartido con el auditorio, en el sentido de que no puede poder más el crimen organizado que toda la fuerza del Estado. No hay forma. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Yo siempre acudo a este lugar porque me parece que ese lugar común es bastante claro. Cuando los periodistas nos equivocamos y le decimos el ejército del Mencho, el pelotón de los Zetas, y ponemos una fotografía para ilustrar esta cosa amorfa que nosotros decimos que es el ejército del crimen organizado, jefa, te salen cuatro monstruos mal blindados, 30 sicarios que no saben agarrar el arma, le están apuntando los pies del compañero de al lado, con el dedo en el gatillo, unos tenis rotos. El crimen organizado dejó de pagar hace mucho tiempo buenos sueldos. Esto de que te haces rico como sicario es una mentira absoluta. Les pagan con cocaína, con coches robados, con sopas Maruchan. Y cometemos el error de decirles la tropa, el ejército del crimen organizado. Ejército, ejército, ejército. Lo que es ejército, eso se ve el 16 de septiembre. Claro, eso es un ejército. Claro. Tú quieres ver una tropa, vete a ver lo que hace la Marina. La Marina es uno de los cuerpos de élite más increíbles para ver operar en todo el mundo. Es de verdad, a mí como mexicano me voy a sentir muy orgulloso de la Secretaría de Marina y entiendo por qué es una de las instituciones más queridas y reconocidas. Es un grupo que, a pesar de, evidentemente, de sus arroces negros, es un cuerpo de élite que ya quisiera cualquier otro país del mundo. No es posible que estos grupos de élite, de antiterrorismo, antibombas, que están entrenados en las mejores escuelas del mundo para poder confrontar al crimen organizado, no le puedan ganar a los otros 4 o 5 que no saben agarrar ni un arma y que no pueden ni siquiera ver a través de la mirilla. El tema es que no es un tema de capacidad, es un tema de voluntad. Claro. Por eso cuando llegó Donald Trump al poder en Estados Unidos y mucha gente se entusiasmó porque decía, es que nos va a ayudar a acabar con el crimen organizado y nos va a prestar los drones para poder gobernar. ¡No, hombre! ¿Para qué queremos los drones gringos si tenemos los nuestros? El problema no nos faltan juguetes, el problema es que no queremos sacarlos de la bolsa. Porque sacarlos de la bolsa significa irnos a pelear con los socios del crimen organizado, que es la clase política, la clase empresarial. ¿Te acuerdas de esta entrevista que dio el Chapo Guzmán a Sean Penn? Sí, claro. Para la revista Rolling Stone? Sí, claro. A mí me impresionaba cómo esta mente maestra que nos habían pintado, como el Chapo Guzmán, como el hombre que hacía negocios en Malasia y que tenía dominada media Europa y que se hablaba con las mafias más importantes de Sudamérica, le costaba mucho hilar sujeto-verbo predicado. Sí. Era notoriamente un hombre limitado. Y cuando yo veía esta entrevista, yo decía, es que él no puede ser la cabeza del mastermind. La mastermind, el Hannibal Lecter del crimen organizado del narcotráfico global. Atrás de él debe haber 300 liderazgos de cuello blanco, banqueros, empresarios,
religiosos, políticos. Ellos son quienes sí saben hacer los negocios por otro lado del mundo. Ellos sí son los que saben cómo abrirte una cuenta bancaria en Andorra sin que nadie se dé cuenta. Los que manejan las grandes sumas en los paraísos fiscales de Suiza. Ellos sí saben hacerlo. Yo dudo mucho que el Chapo pudiera o supiera cómo hacerlo. Pero de repente se nos olvida esta parte y pensamos que el crimen organizado es imbatible y les damos cualidades a los capos como para hacerlos míticos o ensalzarlos de más. Y creo que eso nos ha pasado con el Chapo, con el Mencho, con el Mayo, y nos hace pensar que se vuelven grupos absolutamente indomables e invencibles. Pero invencible es el ejército mexicano, ¿eh? Eso no le gana a nadie. No le gana el cártel Jalisco, te lo puedo asegurar. El tema es querer utilizarlos de la manera correcta. Porque ya hemos visto que cuando el Estado se dedica a perseguir a una persona y realmente no le cede un centímetro para moverse, no hay forma, no hay lugar donde te escondas. Te van a agarrar. Y entonces el gobierno mexicano estará dispuesto a hacer la tarea con el gobierno de Estados Unidos y hará las alianzas con quien tenga que hacer para que caiga quien caiga. A mí me parece que uno de los mejores ejemplos es el caso de Bermúdez Requena, el comandante H de la Barradora de Tabasco. Sí. Un hombre protegido, querido, cercano a don Augusto López, que en cuanto cayó de desgracia, lo fueron a encontrar hasta Paraguay. Pues claro. Hasta allá fueron. Y esa operación de ir hasta Paraguay, coordinarte con un país que además tiene un gobierno conservador, ideológicamente muy lejos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ponerte de acuerdo e ir tras este tipo, te habla de que es un acuerdo, es un tema político, tiene que haber voluntad. Si se quiere, se les atrapa. Si se quiere, se les lleva ante tribunales. Y si no se quiere, se les deja operar por 30 años. Y después los aparecen como los masterminds del crimen organizado. Sí, claro. Pero creo que sí veo, al menos yo, esa es mi impresión, en Omar García Harfuch una intención. Pero sería una purga, entonces. Claro, el problema es que tienes que trabajar con gobernadores, entre comillas, como Rubén Rocha Moya, que está metido hasta el tuétano con el crimen organizado. Tienes que entonces coordinarte con alcaldes en Tierra Caliente, que no solamente están en acuerdos con la mafia, sino que además son parientes. Claro, son ellos. Sí, resulta que de repente es el concuño del jefe de plaza de acá, o ponerlo como pasó con los Ardillos, que uno de los liderazgos de los Ardillos era hermano del presidente estatal del PRD en Guerrero. Entonces, claro, tampoco es un Superman, ¿no? Por más que de repente asociemos a Omar García Harfuch o la gente de verdad diga, ahí es el Batman, ¿no? Sí, claro. Pues resulta que Ciudad Gótica está infestada de políticos que hacen acuerdos con el crimen organizado y no le podemos pedir a un hombre ni a una sola institución que pueda hacer esa purga, como tú le llamas, y me parece que es el término adecuado. Es una tarea de todos, pero principalmente de quienes están al frente de estas instituciones. Yo celebro que en la comparecencia que vimos ayer en el Senado haya una especie de respeto y además de entendimiento común de que está trabajando en el carril correcto. Claro. Que no veíamos hace mucho. Porque, No. Pues porque no había ni un reconocimiento. Se acabó. Aquí no se produce fentanilo. Claro, ándale, esa. Y aquí no hay masacres, aquí no... Sí. Y era cosa de todos los días, claro. Pues. Ahora, el gran peligro que me parece es que si toda la fe y todo el capital de la seguridad está puesto en un solo hombre, es muy peligroso. Porque el puesto de Omar García Harfuch sin duda es un puesto de tentaciones. Sí. Es un puesto en el que todo el tiempo le están llegando ofertas para no hacer el trabajo que tiene que hacer o que quiere hacer. Y si en algún momento, toco madera, resulta que es García Luna 2, que yo no creo, pero tampoco meto las manos a fuego por nadie, pero tocamos madera por el bien de este país. ¿Qué nos queda, Adela? Sí. ¿A quién recurrimos? ¿O hacia dónde volteamos para poder enderezar este asunto? Yo creo que por el bien del país le tiene que ver a Omar García Harfuch y a su equipo y a la presidenta. Y así el siguiente sexenio tengamos presidente o presidente de cualquier color, tiene que irle bien a esa persona porque nos va a ir bien a todos. Pero por ahora, me parece que también pedirle demasiado a un solo hombre, verlo como el rockstar, que los senadores se le entreguen de esa manera, por más admirable que nos parezca en la figura de un funcionario público, me parece que es un riesgo enorme. Le estamos poniendo muchas canicas a una misma bolsa. Y si esa bolsa se rompe, no tenemos cómo recoger lo perdido. Sí. Y viste ayer en la comparecencia
que lo recibe Adán Augusto. Bueno, ¿no? ya en el colmo del cinismo, ¿no? En el colmo. Sí, ya sálveme, secretario, por favor. Sí, y es que además, bueno, el poder de Omar García Harfuch también se ha extendido un poco a tratar de salvar capitales políticos. Claro. Hasta eso ha llegado. Claro. Adán Augusto está, o debería estar, no sé si ya lo está, espero que sí, bajo una investigación profunda que nos pueda librar de la duda. Claro, porque la duda es apremiante. El número 2 del presidente anterior era el líder de una estructura criminal que utilizaba los proyectos prioritarios como Refinería Dos Bocas para fortalecer el crimen organizado y meterse millones a la bolsa. Me parece que es una pregunta que no puede quedarse para nada al aire. Tiene que encontrar una respuesta. Tiene que ser respondida. Nuestro secretario de Gobernación, hace algunos años, el responsable de la política interna, era el número 1 de la barredora, ¿sí o no? Creo que evidentemente cuando Adán Augusto se le acerca, secretario, pues qué gusto verlo, está tratando de buscar aire para una situación en la que se le está acabando el oxígeno a Adán Augusto López. Sí. Pero a eso me refiero con que son demasiadas las presiones para un hombre como Omar García Harfuch, que no solamente tiene que sacar adelante al país, a veces a pesar de los propios gobiernos estatales y los municipales, sino que además la clase política lo ve como el perdonavidas. Y creo que por el bien de todos, eso no puede ser su función, no puede estar concentrado en salvarle la carrera política a gente que está manchada o que está bajo investigación. Tiene que salvar la vida a la gente que está en Sinaloa, en Culiacán, a la gente que está, por favor, en Matamoros, Tamaulipas. ¿No? Claro. Michoacán, Zacatecas, o sea... Es que nombro un estado, jefa, yo te puedo decir al menos 3 municipios donde la gente está no solamente harta, está desesperada. Y lo ligo también a lo que vimos la semana pasada de desastres naturales en Puebla y en Veracruz. Cómo la gente, a pesar de que, claro que tiene una conciencia del daño que genera el crimen organizado, está dispuesta a aceptar las despensas de estos del cártel Jalisco Nueva Generación, repartiendo despensas porque no llega el gobierno. Claro, y yo no puedo juzgar a esa señora, no puedo juzgar a ese señor que recibe esa despensa, porque yo no estoy en una situación en la que mi casa se cayó, mi casa está hecho lodo, y yo no tengo que comer y le puedo dar de comer a mis hijos. Yo quiero pensar que yo tendría la capacidad de decirle al cártel, no me des nada, porque esa despensa después me la vas a cobrar con sangre. Pero yo no sé si en la situación de esa persona yo haría exactamente lo mismo. No puedo poner la culpa en esas familias damnificadas. La pongo en el gobierno omiso o cómplice que permite que el crimen organizado haga base social con esas desgracias. Y entonces, por supuesto, que tendrías que duplicar o clonar los Omar García Harfuch para que esto no ocurriera. Pero tienes unos gobiernos municipales y gobiernos estatales demasiado entregados al crimen o muy débiles que hacen muy difícil este trabajo. Esta tarea. Oye, rápidamente, háblanos de la recaptura de este hombre chino, Shi Dongshang, mejor conocido como el Brother Wang. El Brother Wang. Fíjate, hay un eslabón del crimen organizado del que hablamos muy poco, jefa. Estos se llaman los brokers. Los Tú nos has hablado de ello, que es interesantísimo. Sí. Contratan a los mejores. Sí, es, digamos, la bolsa freelance del crimen organizado. Si tú eres un mafioso italiano que quiere comprar una casa en Cancún, necesitas un broker. Si tú eres un narcotraficante sinaloense que quiere abrir un laboratorio clandestino de drogas en Malasia, vas con un broker. Estos grupos son gente muy, muy educada. Hablan 8 idiomas, son graduados de las mejores escuelas, le entienden muy bien los negocios internacionales, son exdiplomáticos, militares en activo, gente realmente de altos vuelos que facilitan estos negocios internacionales. Y el hermano Wang, este hombre de origen chino, era uno de los brokers, o es uno de los brokers más importantes del mundo. Un hombre que gracias a sus conexiones con las farmacéuticas en China es que establecía contactos entre las mafias, las triadas chinas, como les llaman, y los grupos de narcotráfico en México para poder intercambiar precursores químicos y que se pudiera gestar fentanilo. Él tomó el lugar de un hombre que seguramente mucha gente recordará por su nombre, Shen Li Yegon. Claro. ¿Te acuerdas? Que además se hizo famoso por el copelazo cuello. El copelazo cuello. Shen Li Yegon, al igual que este recién reaprendido presunto narcotraficante, era parte de los brokers. Unía
acá unía las mafias. Shani llegó efedrina en ese momento porque era la droga que estaba, digamos, en auge. Ahora este hermano Wong en fentanilo, pero forma parte, digamos, de este grupo criminal secreto de muy alto nivel del cual conocemos muy poco. Sabemos, por ejemplo, que hoy el mejor broker del mundo, el más solicitado, digamos, de lo que la versión del Chapo Guzmán, pero en broker, es un tipo que le dicen el FOR. Pero no sabemos más en el mundo. Ni la Interpol tiene una imagen de cómo se ve o su rostro. Nadie sabe ni qué nacionalidad es. Nada. Mucho se sabe que se mueven por Turquía, porque Turquía tiene, digamos, este puente para Europa y para Asia, esta ubicación geográfica bastante privilegiada. Pero son estos los perfiles que permiten que los grupos criminales tengan su mejor negocio en el narcomayoreo. Por ejemplo, cuando pensamos, ¿qué hace el cártel de Sinaloa cuando llega a un país, no sé, como Burkina Faso en África? Pues no es que haya sinaloenses en África vendiendo dosis de cocaína. Lo que hace es que el cártel de Sinaloa invierte en el narcomayoreo y otros grupos se dedican al narcomenudeo. Y esto lo hace posible gente como este ciudadano chino, que hay que recordar, le dio inexplicablemente una prisión domiciliaria, estaba en una casa en Tlalpan y de repente el brazalete empieza a emitir un sonidito como de... el brazalete se lo cortó, lo deja en la casa, huye. Se va a Rusia. Y es descubierto ahora en Cuba. Lo que pensamos es que probablemente se fue a Cuba pensando que ahí estaba a salvo porque huye, porque tenía un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Pero creo que además de la anécdota que es este hombre cortándose el brazalete, y me lo imagino escapando por la ventana de su casa allí en Tlalpan, te habla de un poder criminal del cual hablamos poco, conocemos también muy poco, pero que son los que facultan estas grandes operaciones criminales, que son finalmente con los que el cártel genera ganancias muy importantes y termina comprando municiones, armas, vehículos, que son los que se usan para lo que nos duele a todos, que es la desaparición de una niña, el secuestro de un padre, la extorsión de un empresario. Pero son estos también los grandes generadores de la riqueza criminal, que es sin duda una expresión violenta, y que hay que ponerles atención. Cuando hablamos de grandes decomisos, de grandes incautaciones, por lo general estamos hablando no de gente como el Chapo Guzmán, como te decía, no de gente que tal vez tiene digamos, ciertas limitaciones, sino esta gente. Con alcances. Con alcances muy padres. Hoy sabemos que los brokers son diplomáticos, militares, empresarios, farmacéuticos, banqueros. Y ese es el poder del crimen organizado. Ese realmente es el poder detrás del poder. Y solo así te explicas que el cártel Jalisco Nueva Generación tenga presencia en todos los continentes. En Nueva Zelanda. Hay un proceso judicial en ese momento seguido contra 2 personas en Nueva Zelanda que eran los representantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. Yo no imagino al grupo cercano del Mencho hablando no sé, con un mandarín fluido. Claro, todas esas negociaciones se hacen a través de brokers. Y a veces pareciera que se nos olvida y falta de repente la mirada internacional en corporaciones policíacas, que es afortunadamente algo que también tiene Omar García Harfuch. Sí está dispuesto a colaborar con Interpol, con la Europol, y algo que no pasaba en el sexenio anterior. De repente, esta idea de que la mejor política exterior al interior también generó mucho daño porque no nos permitió seguir este tipo de perfiles. Claro. Y hoy ya los tenemos en la mira. En la mira. Oye, y también ayer se dio a conocer del asesinato de este muy cercano colaborador de los Chapitos, ¿no? El Morral, Luis Ezequiel. Sí. ¿Quién era? Porque todos luego dicen muy cercano, el número 2, el número 3, el número 4. Este país está lleno de operadores financieros y generadores de violencia y jefes de plaza. Cualquiera es un jefe de plaza en este país. Fíjate que hay información sobre que debate realmente si era un hombre muy, muy cercano a los Chapitos, pero creo que además lo que ha pasado es que la cantidad de bajas que han tenido los grupos criminales en Sinaloa han hecho que rápidamente liderazgos medianos empiecen a acercarse cada vez más a los liderazgos más importantes porque se acaban, ¿no? Gente como el Jando, como la Perris, que sí eran muy cercanos, han quedado fuera de circulación a partir de los operativos y estos liderazgos medianos empiezan a tomar esas posiciones. Yo lo tomaría con reserva porque lo que sabemos es que es un jefe de sicarios, un hombre que además llevaba la logística de los Chapitos, que conocía algunas de las rutas y casas de seguridad, pero también hay un deporte nacional por parte de las autoridades de hacernos pasar a todos
como contadores, Ajá, operadores, sí. generadores de violencia, y muchas veces tiene que ver con coyunturas políticas, ¿no? Ya. El hecho, por ejemplo, de que haya la comparecencia del Claro, secretario, claro. también a veces acelera que una detención nos la hagan pasar como, mira, pescamos a este peso pesado de la criminalidad. Pero creo que es un discurso que siempre hay que tomar con mucho cuidado cuando vienen estas coyunturas políticas. Ya. Oye, ¿qué vas a tener este domingo? Que siempre te vemos con mucho gusto y mucho interés en la esquina está Bandera. increíble, estoy muy contento porque viene Italiciani. Italiciani fue su procurador en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. Y tú te acordarás que fue un momento muy turbulento para el Estado porque vino un pico de desapariciones de adolescentes y además de muchos feminicidios. Sí. E Italiciani es la mujer que logra capturar, entre muchos otros feminicidas, a un asesino serial terrible que le decían el Coqueto. El Coqueto manejaba un microbús que tenía un paradero muy cerca de Mundo E y tenía un modo operandi muy claro. Buscaba alguna chica que le gustara, cuando se subía a su microbús fingía que estaba descompuesto, bajaba a todos los pasajeros y les pedía que fueran a otro de alguien más de la ruta y le decía a la que le gustaba, ya lo voy a resolver, ya le sé más o menos por dónde se la arreglo, disculpa las molestias, te llevo a tu casa. Y con este engaño, pues abusaba sexualmente de ellas y las mataba. Italiciani es la subprocuradora que se da la tarea de encontrarlo. Pero la historia de es de verdad de película. Porque cuando ya lo han detenido, el Coqueto se escapa aventándose de un cuarto piso del hospital donde lo tenían resguardado. Entonces hay que volver a construir toda la operación. Para reaprenderlo. Un hombre que además ya tenía las piernas completamente rotas y que estaba en desventaja frente a la autoridad que ya lo había detenido y que buscaba la reaprensión. Pero toda la trama, todo el esfuerzo, la frustración también de alguien desde adentro que tenía ganas de hacer cosas muy interesantes. Esto lo va a narrar Italiciani en Esquina Valderas. Les digo, no se lo pierdan porque de verdad, a veces cuando hablamos de seguridad solemos poner mucho el énfasis en lo malo, en lo miserable. Y se nos olvidan estas mujeres extraordinarias, gente que hace cosas fregonas. Italiciani me parece que es de los perfiles más interesantes, femeninos, que son pocos en materia de seguridad, que de verdad tiene, además narra unas cosas impresionantes. Ya me imagino, interesantísimo como siempre y como todos los domingos te veremos con mucho gusto y con mucho interés. Mi querido Oscar, gracias. Gracias, jefa. Gracias como siempre. Hombre. Y te vemos y te leemos y andas bien activo. Sí. Bien activo. Ay, pero corriendo yo para todos lados. agradezco la confianza de que seas parte de este equipo de trabajo. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Oscar. Vamos con Débora Suárez. Seguridad esté resuelto. Comparece el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch ante el